Bueno, vamos a comenzar esta nueva charla, charla número 6, donde seguimos todavía con el nivel físico. Veremos que este es un nivel importante y detallado. Vamos a hablar muy brevemente de esto que es la digitalización, ¿no? Hasta ahora hemos visto señales, ¿no? Hemos visto diferentes tipos de señal. Hablamos de lo que es la modulación, pero nos interesa ver cómo se transmite eso, ¿no? Las señales hasta ahora hemos visto analógica. Una señal es analógica cuando en cualquier intervalo de tiempo, por mínimo que sea, puede adoptar infinitos valores. En cambio, vamos a ver que una señal digital es aquella en que cualquier intervalo de tiempo, por pequeño o grande que sea, solo puede adoptar un número cuantificado de valores. 1, 2, 4, 8, 32, 1000, los que sean, pero acotados. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia entre analógico y digital. Dentro del paso, uno puede convertir cualquier señal analógica a su formato digital. ¿Cómo? A través de estos tres pasos que vemos acá: muestreo, cuantificación y codificación. Es decir, si yo tengo esta señal analógica que estamos viendo acá en azul, si yo voy tomando muestras, puedo empezar a digitalizar esa señal. ¿Cómo es el tema del muestreo? Hay un teorema del muestreo o teorema de Nyquist, que es este hombre que están viendo acá, donde dice que una señal analógica puede ser reconstruida exactamente igual si tomo dos veces el ancho de banda en muestras. Es decir, si yo, el oído humano puede llegar a capturar hasta los 20.000 hercios, si yo capturo 40.000 muestras, 20.000 ciclos por segundo, si tomo el doble, es decir, 40.000 muestras, esa señal la puedo reconstruir exactamente igual. Por eso es que los CDs, el paso al digital, se toma en un ancho de banda de 20.000 hercios, porque el oído humano no llega a capturar más de eso. Entonces, muestreo. El doble del ancho de banda es la cantidad de muestras. Cuantificación, pues cuántos niveles, cuántas rayitas azules. Cuanto más cuantifique, cuanto más bit utilice, mucha más definición tendré. Es decir, si yo tomo 8 muestras, 8 niveles solo podré tener 8 diferentes puntitos. Si tomo 16, 32, 64, 128, cada vez esas rayas son más pequeñitas y cada vez puedo tomar más muestras, con lo cual voy a tener más definición de la señal. Aquí sí que se pierde información, es decir, si yo cuantifico con pocos bits, pierdo mucha información. Si cuantifico con muchísimos más bits, tengo más definición. Es el caso típico de los televisores color que estamos viendo ahora. Cuanto más K tiene, cuanto más puntos, más pixelado pequeñito tengo, más definición de imagen voy a tener. Ese es el proceso de cuantificación. ¿Y cómo se codifica? Pues como hemos visto antes, ¿no? Con los diferentes códigos en los cuales esas señales yo represento en forma de no retorno a cero, en escalonado, ¿no? Esa es la codificación. Lo más normal, por ejemplo, codificación H323, que lo vemos para vídeo, son los diferentes códigos, ¿no? El código más conocido es el código Morse, por ejemplo, como a través de puntos y rayitas yo puedo, o puntos y espacios, yo puedo representar una señal. Esos tres pasos, muestreo, cuantificación y codificación, es la base para que esta señal analógica yo pueda muestrearla, cuantificarla con todos los niveles que quiere y luego codificarla en el formato que se me ocurra. Código ASCII, por ejemplo. ¿Qué tema nos interesa? Toda señal, a medida que viaja una cierta distancia, se va atenuando, la resistencia misma va haciendo que esa señal sea cada vez más débil. Cuanto más me alejo de un sonido, más empiezo a escuchar cada vez más débil hasta que lo pierdo. Si en la medida que yo esa señal electromagnética logro tomarla en un punto en el cual yo puedo distinguirla, puedo colocar, cuando la señal es analógica, un amplificador. Si yo logro amplificar esa señal, con esa amplificación le meto potencia de vuelta y puedo volverla a su estado inicial. Este proceso lo puedo repetir alguna que otra vez, no tantas. Se llama amplificación de la señal analógica. En el caso de la amplificación, fíjense que toda señal que se desplaza
va sumando ruido, es decir, las interferencias, los ruidos, el ruido de línea, por ejemplo, los 50 ciclos por segundo que tengo en mi línea de alta tensión, de tensión domiciliaria, eso se va sumando. Las otras señales que viajan, los ruidos, las explosiones, los rayos, los relámpagos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una señal analógica empieza a sumar ruido, cuando yo amplifico la señal, pues también amplifico el ruido. Y cada vez que la vuelvo amplificador, cada vez amplifico más el ruido. Cuando una señal analógica se amplifica, el ruido también. Yo aquí siempre pongo el ejemplo clásico de esos cassettes viejos de música, que yo sobre el cassette original grababa el segundo cassette y ya se escuchaba un ruido de fondo. Si del segundo grabo un tercero, cada vez más ruido. Si del tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo cassette, ya es un asco. Un ruido de fondo tremendo porque cada grabación que hice fui sumando el ruido de todo lo anterior. Pensemos la señal digital. En este caso represento solo dos umbrales, ¿no? Acá es un valor y acá abajo es otro. Esa señal, a medida que viaja a lo largo del tiempo, al igual que la analógica, se va atenuando, ¿no? Al igual que la señal analógica, si yo logro capturarla en un lugar, una distancia tal en la cual yo puedo distinguir un umbral de otro umbral, esa señal ahora puedo regenerarla, que no es lo mismo que amplificar, ¿no? ¿Por qué? Supongamos que más 3 voltios es un 1 y menos 3 voltios es un 0. Una vez que yo llego a ese repetidor, que se llama repetidor regenerativo, como están viendo acá, yo si capturo este estado, sé que es un 1, si capturo este estado es un 0. Es decir, una vez que captura esa señal, que acá ya tal vez no tenga 3 voltios, acá tenga un voltio y acá tenga menos un voltio, yo lo que hago es meter otra vez 3 voltios y menos 3 voltios. Y en el próximo repetidor generativo, cuando capturo este umbral de 1 voltio, 1, lo levanto nuevamente a 3 y así lo puedo ir regenerando todas las veces que quiera. Y acá viene la gran clave del mundo digital. Cuando yo una señal digital, al igual que la analógica, va sumando ruido, cuando llega al repetidor regenerativo, yo lo que vuelvo a hacer es meter 3 voltios. ¿Y el ruido? Pues el ruido lo tiré a la basura. No necesito amplificar el ruido. Yo volví a meter 3 voltios y menos 3 voltios. Una vez que viaje empezará nuevamente a sumar ruido, pero cuando llega al próximo repetidor regenerativo, ese ruido lo tiré a la basura porque vuelvo a meter 3 voltios puro, limpio. Entonces, cada vez que una señal digital se va atenuando, llega a un repetidor regenerativo, la regenera exactamente tan pura como en el origen. Y lo puede hacer una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 10, 20, 100 veces, que cada vez que la regenere va a ser tan pura como al principio. Es decir, la señal digital se regenera, no se amplifica, pero cada vez que la regeneró, el ruido no, el ruido lo tiré a la basura. Por eso es que una señal digital, cada vez que la repito, es literalmente igual al original. Por eso es que la puedo regenerar una vez, 2 veces, 3, 100, 1000 veces y la señal sigue siendo tan pura como hasta ahora. Hoy el mundo es digital solo por esta condición que estamos viendo acá. La capacidad de avanzar toda la distancia que yo quiera con una señal tan pura como en origen solo se hace con una señal digital. Al igual que antes hablé de los cassettes viejos de música, cuando yo tomo un CD y un CD original o un DVD lo grabo con una buena grabadora, el segundo DVD va a ser exactamente igual al primero, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el 1000 va a ser exactamente igual al primero. Por eso es que hoy vemos Top Manta por todos lados, porque ese CD pirata que uno compra es literalmente exactamente igual al original que antes lo podría haber comprado en la tienda de música. Y podría ser 1000 copias, 1.000.000 de copias, y todas van a ser igual de puras que la primera. ¿Por qué me quiero meter en esto antes de seguir avanzando en niveles? Bueno, fíjense, la voz humana, el oído humano, la voz humana,
se modula aproximadamente en 4000 hercios. Cuando yo estoy hablando, esto que escuchan ahora, no supera, tendría que tener una voz asquerosamente aguda para que supere los 4000 hercios. Por eso es que cuando nacieron los primeros canales telefónicos se tomó como ancho de banda 4000 hercios y respetando el teorema de Nyquist, si yo de esos 4000 hercios empiezo a tomar muestras, esta rayita naranja, una cada 5, 10, 20, y tomo 8000 muestras por segundo, yo puedo reconstruir esa señal exactamente igual a esa voz. Luego la cuantificaré en el caso de la telefonía europea y sudamericana con 8 muestras por segundo, por lo cual 8 por 8000 son 64 kilobits por segundo, que ese es el ancho de un canal telefónico estándar. En el caso de los Estados Unidos lo cuantifica con 7 bits, con lo cual 7 por 8, 56, son los canales de 56K. En Europa y Sudamérica, 8 por 8, 64. La voz humana en todos los canales telefónicos se transmite a 64.000 bits por segundo. 64K es el canal básico que dio origen a toda la telefonía mundial. En el caso nuestro, por ejemplo, las líneas RDSI o ISDN, acordaros que era 128 bits, eran dos canales de 64. Eso dio origen a la jerarquía, a las tramas E1 de 32 canales, a la jerarquía E1, 2, E3 y luego a toda la jerarquía sincrónica que se utiliza con diferentes protocolos, ATM, etc. ¿Por qué me detengo en esto? Porque cuando sigamos avanzando y veamos todas las centralitas telefónicas de voz sobre IP, veremos que con herramientas como Wireshark, que serán una de las puntos fuertes de nuestro curso de aprendiendo ciberseguridad paso a paso, yo puedo capturar esa voz digitalizada y reconstruirla literalmente. Esto que están viendo acá es una captura con Wireshark del Real Time Protocol, RTP, que es el protocolo con el cual viajan los paquetitos de voz dentro de una red hoy de telefonía de voz sobre IP, VoIP. Esto me quise detener en el proceso de digitalización para que podamos entender bien cómo el día de mañana montaremos la ciberseguridad en una centralita IP, cómo haremos con la voz a través de esas redes de telefonía 2G, 3G que también viajan a 64 kilobits por segundo, por supuesto ya con algoritmos de compresión que la bajan un poquito más. Pero tenemos que entender por qué luego, el día de mañana, podremos trabajar con voz sobre IP utilizando herramientas de red digital, escuchando paquetes de datos, volviendo a reconstruir una voz analógica a partir de cada una de esas muestras que se paquetizaron en la red. Bueno, por hoy esto es todo entonces y terminamos brevemente con esta charla. Seguimos adelante la semana que viene con la charla ya número 7, avanzando en paso a paso sobre ciberseguridad. Gracias, adiós, un saludo.